Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y con todo y gripa le doy la bienvenida en este domingo 15 de diciembre de 2024, en un programa muy especial porque es el último programa de la Agenda Pública. Ya le platicaremos por qué, pero bueno, con el gusto de estar como siempre y con la gratitud de haber estado aquí tantos años compartiendo la información con usted y con toda nuestra mesa que nos ha acompañado, como mi querido Claudio Flores. ¿Cómo estás, Claudio? Muy contento de estar aquí en la mesa y sí, con este sentimiento de cierre de ciclo de la Agenda Pública, que ha sido un espacio, diría yo, privilegiado para poder hacer análisis en esta casa con absoluta libertad, querido Mario. Ya platicaremos un poquito. Obviamente nos vamos a dar cariñito aquí entre nosotros a lo largo del programa. Pero agradecidos, como siempre, con Maite Azuela. ¿Cómo estás, querida Maite? Yo también, contenta, Mario, de haberme incorporado en estas últimas sesiones con ustedes, pero bueno, me siento parte del equipo. Y bueno, esperanzada de que vengan cosas nuevas. Creo que hay que apostarle a eso. Eso, yo creo que sí. Y bueno, no sé si ya tenemos a Javier en la línea, si no ahorita lo sumamos. Ahí está, ya está ahí. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, buenos días. Y sí, aquí en la distancia para no ser contagiados por ti, Mario, pero feliz de acompañarles esta mañana. Muy bien, qué bueno, querido Javier. Bueno, y arrancamos, a ver, Claudio, el tema con el que decidimos un poco hacer el cierre es la relación con Estados Unidos, que todo apunta, pues va a ser uno de los factores quizá más disruptivos. Esto que llaman los cisnes negros, ¿no? Cuando parece que ya todo está como alineado, planchadito, en el caso del gobierno de la presidenta Sheinbaum, en las reformas que han venido aplicando unas tras otras y mayor resistencia porque tienen los votos para hacerla, pero que hay una variable que parece que es la que va a generar más ruido, que es la del gobierno de Estados Unidos, las designaciones que ha venido haciendo, incluyendo quien será el embajador que acompaña al presidente Trump como su representante en México. ¿Qué estás viendo? Pues diría yo narrativas de un villano que algunos están viendo ya como héroe. Qué interesante cómo los ciclos políticos, las situaciones dentro de los países, pues generan estos relatos distintos. Hay que decirlo, Trump fue nuestro supervillano durante una buena parte del tiempo. ¿Por qué? Por su discurso antimexicano, por su, digamos, visión en particular de que solo gane Estados Unidos y pierdan los demás, ¿no? Esta visión un poco que refleja perfectamente además en sus libros. Y diría yo, y aquí estoy retomando un artículo de nuestro querido Leopoldo Gómez, que lo publicó por ahí en El Financiero, que se llama Trump de villano a héroe, porque básicamente el fenómeno que estamos viendo es que hay cierto segmento en México que está viendo a Trump con otros ojos, con los ojos de que pueda ser quizá el último bastión de resistencia en defensa de las instituciones y de la democracia mexicana. ¿De dónde viene esta lectura que está la desesperanza, teniendo? Y de la desesperación, diría también, ¿no? Claro. Desesperanza y desesperación de ver en Trump a alguien que pueda defender, digamos, estos elementos. Y hay que decirlo, pues las señales no son precisamente de defensa. Vemos un gabinete claramente antimexicano, con unos perfiles, a mí me llama mucho la atención el perfil de Linda McMahon, la secretaria de Educación, de evidentemente Vance, pero también de Marco Rubio como secretario de Estado, y particularmente Ron Johnson, diríamos uno de los quizá nombramientos que más atención ha llamado. ¿Por qué? Por ser ex militar, por estar ex CIA. Es decir, no es un experto en Temec y en economía. Parece que la conversación que le preocupa tener a Trump con México es de seguridad. Y entonces, pero los anuncios son claros: cerrar la frontera, primer movimiento, digamos, de deportación masiva de migrantes, combatir la delincuencia y el narcotráfico directamente con fuerzas norteamericanas en México, y el último, que es encarcelar a funcionarias o funcionarios mexicanos que pudieran estar coludidos, vinculados con el narcotráfico. Yo creo que esa sí va a ser una señal que van a escuchar aquí en el gobierno federal. Pero yo diría, para cerrar, querido Mario, querida Maite, Javier, que hay que tener cuidado de ver como un demócrata y un luchador por la democracia a alguien como Trump, que yo creo que está defendiendo su agenda y sus intereses. De acuerdo, Maite. Sí, totalmente. Yo no sé quiénes son estos inocentes que ven en el villano la posibilidad, porque además no ha dado señal alguna, no solo los nombramientos que ha hecho para su propio gobierno, sino creo que las prioridades que tiene para relacionarse con México claramente están enfocadas al tema de migrantes, al tema de fentanilo, al tema de seguridad, y el hecho de que Ronald Johnson sea ahora pues el embajador que va a representar al gobierno estadounidense en nuestro país, te dice cómo sus antecedentes están enfocados justo a estos temas, ¿no? Se va, por ejemplo, a revisar el TEMEC en el 2026 y pues no es alguien que necesariamente traiga una experiencia en temas de comercio exterior. En cambio, sí creo que su experiencia militar, su experiencia como investigador de la CIA,
te apuntala mucho que la agenda de Donald Trump no tiene nada que ver con defensa de instituciones mexicanas ni de democracia en el país. Creo que incluso en campaña ni Kamala ni él, cuando se les preguntaba, por ejemplo, de la reforma judicial, decían que pues no estaba ni siquiera en su mira, ¿no? Creo que claramente, y él revuelve, y creo que ese es uno de los retos para el gobierno mexicano, tanto el tema migrante como el tema de seguridad, como el tema arancelario, los negocia cruzados, ¿no? No hay manera de revisar tema por tema de manera que puedas ir viendo cuánto de aranceles, qué tipo de política migratoria, en dónde apuntalamos juntos algunas políticas de seguridad, sino que todo parece que se pone sobre la mesa, se revuelven las fichas como de dominó y lo que te toque. Entonces, pues sí creo que la verdad la prioridad va a ser seguridad y necesariamente migración para frenar cualquier paso que haya hacia la frontera de Estados Unidos. Javier, con esto que señalan Maite y Claudio, se ha advertido mucho que el propio nombramiento es el mensaje, ¿no? El perfil es el mensaje. Un hombre que además en su cargo más reciente viene del Salvador, y no de cualquier El Salvador, del Salvador de Bukele, en el que se ha hablado de la cercanía del embajador con el presidente salvadoreño y con sus políticas en materia de seguridad. ¿Tú cómo ves el propio nombramiento y qué pudiera significar para nuestro país? A ver, yo como toda la relación bilateral, hay que leerla de ida. En el caso de México, lo que hay que leer es sí la preocupación por los temas de seguridad, inmigración, drogas, pero muy importante también el tema de China. En el caso de El Salvador, él fue alguien que se dedicó a prohibir, a evitar que China hiciera puertos y zonas industriales en El Salvador y en Centroamérica. Entonces yo creo que aquí el énfasis de él o de su gobierno de Trump que viene es seguridad y tratar de rezagar un poco a China de relación con México. Pero en el caso nuestro también hay que leer lo que estamos haciendo o lo que no estamos pensando hacer. ¿A quién hemos mandado esta semana como cónsul de México en Florida, el lugar donde es el centro de operaciones de Trump y donde está MAGA, el Make America Great Again? Al embajador o al exgobernador de Chiapas, a Rutilio Escandón, alguien que dejó Chiapas sumido en la inseguridad, prácticamente una guerra civil y el narcotráfico controlando todo. Así es que mientras ellos anuncian un embajador muy rudo, muy, digamos, fuck, como dicen ellos, nosotros creo que sin pensar mandamos la peor señal posible allá. Yo no sé si incluso lo vayan a aceptar con alguien que dejó Chiapas sumido en la inseguridad y el narcotráfico. Me parece que si no empezamos a hacer nombramientos y cargos más inteligentes y seguimos con gente del gobierno de cuates, esto no va a salir bien. De por sí que es complicado. Creo que este nombramiento del cónsul de México en Miami sí es muy preocupante. Claro, no lo había visto que el destino en particular, lo que significa el territorio de Marco Rubio también, en fin, significa... Ahora, Maite pregunta, ¿tú crees que esta designación, por lo que ya han señalado antes, puede acelerar un proceso de bucalización, no sé cómo sería el verbo de Bukele, del presidente Bukele, de la seguridad en México en dos sentidos? En el discurso público, porque hay, como decía Claudio, la esperanza de algunos están en la lógica de las instituciones democráticas, pero otros están en la lógica de la mano dura, desde hace mucho, que ante la impunidad se aplica una política que no parta de los derechos humanos, sino que parta de la efectividad. Y ya demostraron que son capaces de capturar al Mayo, algo que no logró hacer ningún gobierno los últimos 20 años. Vamos a hacer, si me lo permites, la pausa y regresamos contigo ya esa pregunta de qué significa, si eso puede aplicar en términos de la estrategia mexicana, un cambio de señal. Y vamos a platicar también un poquito, por cierto, de cómo ha cambiado el tema de la agenda pública, y no me refiero solo al programa, sino el tema de cómo circula la información ahora. Lo platicamos regresando de la pausa. Estamos de vuelta y nos quedamos contigo, Maite, y esto de si la llegada de este embajador puede implicar un endurecimiento, un cambio en la política de seguridad y de derechos humanos en México. Creo que no nos puede quedar la menor duda, Mario, cuando
apelábamos a que la estrategia militar, tanto en la política de seguridad nacional como a veces en las fronteras, normalmente lo que hace es ocasionar más violencia. Creo que eso se demostró en el sexenio anterior y en los dos previos, ¿no? Pero el anterior es una marca definitiva de cómo cuando tú colocas al ejército como quien va a hacerse cargo de la seguridad, normalmente, por lo menos al inicio, la violencia crece en esos espacios, ¿no? Ahorita vemos cómo hay 5 municipios en los que está concentrada la violencia, 5 en donde el 18% de los homicidios están concentrados, y creo que eso también te habla de cómo esta posición militar a nivel nacional te lo ha incrementado. La política estadounidense, incluso Trump lo avisó y creo que bajo advertencia no hay engaño, es que ellos están dispuestos a intervenir incluso en las fronteras cuando sea necesario. Y yo sí creo que este enfoque militar puede ser cuidadoso, puede ser estratégico, pero sabemos que muchas veces pues ellos están entrenados más bien pues para términos bélicos, no para términos de detenciones cuidadosas ni de prevención de que se afecte algún derecho humano de niñas, niños, menores, mujeres. Entonces, pues sí, definitivamente creo que los incentivos para los migrantes centroamericanos de no acercarse a México ya están ahí advertidos, pero además los incentivos para los connacionales creo que también tienen que estar bien puestos en marcha, y pues muchas preocupaciones de nuestros paisanos allá que saben que pueden ser deportados en cualquier momento. Mano dura, definitivamente. En temas de seguridad y en temas migratorios. Y creo que en México el gobierno no está preparado para la ola que se viene de deportaciones masivas en primer lugar, y para saber cómo atender a estas personas, por lo menos en la temporalidad en que los mandas a su destino original, o a los nacionales los reubicas porque fueron expulsados o por violencia, por ejemplo, ¿no? En Chiapas, son desplazamientos internos que no responden a una dinámica inmediata de reubicación, ¿no? Así es, y que no basta con que lo mandes a su lugar, porque de ahí viene justamente huyendo por el tema de violencia. Pero